Entonces les decía que hoy vamos a revisar como nuestra última parte que tiene que ver con la conexidad. Imaginemos que este conjunto, o sea, esta línea, está dibujada en R2. ¿Este conjunto es conexo? ¿Alguien me puede decir? Sí, ¿Por qué es conexo? pues lo probamos ayer, pero bueno, o sea, es un segmento de recta, ¿no? Ajá. Ahora, Era bueno, un convexo. ejercicio que venía en su guía para el primer examen, que por cierto, la primera parte de la guía para el segundo parcial va a estar hoy cerca de medianoche. Bueno, ese ejercicio lo que decía, te hablaba de la gráfica de la función seno de 1 entre x y le tenías que unir este intervalo. Digamos, si este lo pensamos entre menos 1 y 1 sobre el eje y. Entonces, esta es la gráfica de la función seno de 1 entre x. Si la podemos considerar, digamos, nada más entre 0 y 1, este nodo conjunto, o sea, la gráfica junto con el segmento que quedó aquí vertical, bueno, es conexo. ¿Ustedes qué creen? O sea, aquí nada más como intuitivamente, ¿será conexo o no será conexo? Pues no, yo digo que no. Bueno, alguien dice que no, y los demás, ¿qué creen? Yo creo que no, pero va a definir la otra conexidad y va a ser que sí. Pues es que no es el único ejemplo del que les quería comentar. ¿Alguien más que quiera decir algo? Es que el otro ejemplo que les iba a poner es casi esto mismo, pero digamos, en lugar de fijarme en unirle todo el segmento, pues ahora nada más le voy a unir, digamos, una parte de arriba y otra de abajo. Entonces, bueno, esto para que se vea un poco mejor, vamos a poner una línea más aproximada. Bueno, vamos a ver qué pasa con estos conjuntos. Entonces, sí, parecería que no. Y lo primero que se nos ocurriría es como separar en la parte que está de la gráfica y el segmento, ¿no? Entonces vamos a recordar cuál es la definición que les dio Daniel de un conjunto que es disconexo. Entonces aquí vamos a poner A contenido en Rn. Es disconexo, sí existen, le voy a poner B y C, contenidos también en Rn. Y estos B y C cumplen tres propiedades. Una es que son no vacíos. La segunda es que su unión es igual a el conjunto A. A es igual a B unión C. Y la tercera es que B y C están separados. Eso lo que significa pues es que la cerradura de B no interseca C y al revés, la cerradura de C no interseca a B. Entonces son las tres propiedades que se van a cumplir, bueno, para que el conjunto A sea disconexo. Después, pues vieron una equivalencia que tiene que ver con conjuntos abiertos. Esa equivalencia, pues fue la que se usó
la clase del miércoles para probar que la imagen de un conjunto conexo es también conexa. Pero con respecto a la definición, vamos a poner aquí una notación. Cuando B y C sean conjuntos que cumplen estas tres propiedades, vamos a escribir A igual a B, una línea en medio, y C. Aquí lo que estaríamos diciendo es que A está separado por medio de estos dos conjuntos. Aquí escribiremos si B y C cumplen estas tres propiedades. 1, 2 y 3. Y en este caso, vamos a decir que B y C forman una separación de A. Entonces, esto solamente lo podemos hacer en el caso de que A sea un conjunto disconexo. Les decía hace unos minutos que lo primero que se nos podría ocurrir en este ejemplo, si pensamos que es disconexo, es como decir, A es este segmento que está sobre el eje Y B es lo de acá. Bueno, más bien, con las letras que estoy manejando aquí, este sería B y C o C y B. Entonces este le vamos a llamar B y este C. Pero, bueno, o sea, la unión de estos dos, sí me queda el conjunto completo que dibujé, son no vacíos, y el problema es que no están separados, ¿no? Porque la cerradura de C, pues de hecho es todo C, o sea, toda la gráfica, junto con el segmento B. Entonces, estos conjuntos B y C no me servirían como separación de A para decir que es disconexo. Entonces, pues efectivamente, en algún momento de hoy vamos a concluir que este conjunto en realidad es conexo. Y pues vamos a ver qué pasa con este de abajo. Entonces, para eso vamos a poner primero un teorema que tiene que ver con esta notación. Bueno, vamos a ponerlo con inciso. Entonces, el primer punto de este teorema supón que tienes un conjunto A que es disconexo. Y, bueno, si es disconexo, existen estos dos conjuntos. Entonces A es igual a B separación con C. Lo que dice este primer punto es que si tú tomas K un subconjunto de A que sea conexo, pues entonces este conjunto K se tiene que quedar contenido en alguna parte de la separación. Es algo parecido a lo que vieron ayer en alguna prueba. Nada más que este K, pues en lugar de ser conexo, era algún segmento. O sea, lo que veían es algo así, como que tienes una separación,
pues da igual, de hecho, si son abiertos o si son estos conjuntos así separados. Y entonces veían que pues un segmento en principio se tenía que quedar contenido en la unión de estos dos. Y el problema ahí pues era que intersecaba cada parte y entonces lo podías como separar y decir que esto es disconexo. Entonces en general si tú tienes un conexo contenido en A, pues tiene que estar en alguna de las dos partes de la separación. Eso es lo que dice el primer punto. El segundo punto de este teorema es, pues, ¿qué pasa con la unión de dos conexos? Entonces, si tomas dos subconjuntos conexos de algún Rn y que yo creo que sí vamos a tener que poner aquí si A y B son subconjuntos de Rn, o sea, para decir que están en el mismo espacio. A y B son conexos. Pues la unión de dos conexos en general no te va a quedar un conjunto conexo, ¿no? Te puedes pensar como en dos segmentos. Entonces, cada uno es conexo, pero la unión no lo es. ¿En qué caso sí podríamos como garantizar que la unión es un conjunto conexo? Podría ser si uno está contenido en otro. Sí, ahí seguros la unión sí va a ser un conjunto conexo, porque si un conjunto está contenido en el otro, pues la unión te queda como el más grande. ¿Algún otro caso? Su intersección es diferente del vacío. Ajá, si tuvieran algún punto en común al menos, pues suena que ya con eso, pues la unión sí tiene que ser conexa, ¿no? Entonces lo que vamos a probar es algo un poquito más general que esto de la intersección, que es, si son conexos y A y B no están separados, entonces la unión va a seguir siendo un conjunto conexo. Que este punto 2, pues es lo que sucede aquí arriba. Dijimos que el conjunto B y el C no están separados porque la cerradura de C se interseca a B. Y entonces, si yo digo que B y C por separado sí son conexos, como estos conjuntos no están separados, su unión va a ser conexa. Entonces ese es el punto 2 que ahorita vamos a probar. Y el tercer punto, que ahora sí tiene que ver con la intersección, así como me dijeron, pues no va a ser de 2, sino de cualquier cantidad de conexos. Usa alfa con alfa en I. Es una familia de conjuntos conexos, digamos en Rn, y la intersección de todos es distinta del vacío, o sea, hay al menos un punto en la intersección. Entonces la unión va a resultar también un conjunto conexo. Entonces esos son los tres puntos que vamos a probar para este teorema.
Entonces, para la demostración del primer punto, bueno, lo que estamos suponiendo es que A está separado por B y C, o sea, se cumplen estas propiedades. Que yo creo que vamos a tener que reescribirlas. Entonces, B y C son distintos del vacío. A es igual a la unión. Y que no están, bueno, B y C sí están separados. Entonces tienes estas dos intersecciones que son vacías. Ahora tomo K, que es un subconjunto conexo de A. Voy a suponer pues que no sucede que K esté contenido en B o en C. Solo vamos a hacer esto por contradicción. Entonces supongo que K no está contenido en B y que K no está contenido en C. Bueno, lo que yo ya sé es que K está contenido en A y entonces tiene que estar contenido en la unión de B y C. O sea, tienes estos dos conjuntos B y C que contienen a K. Si K no está contenido en B, pues significa que tiene que intersecar al conjunto C. Y lo mismo, como K no está contenido en C, pues tiene que haber al menos un punto en B. Entonces lo que sé de aquí es que K intersección, bueno, vamos a poner primero C, es distinta del vacío, y también K intersección B. Entonces digamos que tienes este conjunto A que está separado por B y por C. Y entonces como K no está contenido en ninguna de estas dos, pues en realidad el conjunto K debería tener una parte en cada conjunto. Y ahí pues yo digo que ya podemos llegar a una contradicción separando al conjunto K, o sea, encontrar una separación para K. ¿Cuáles serían los conjuntos? Pues en lugar de fijarme en todo B y todo C, me fijo en estos dos. O sea, en la parte de K que está contenida en B y en la parte de K que interseca C. Entonces, para llegar a que K es disconexo, vamos a anotar. Pues primero que estos dos, ya dije que son no vacíos, o sea, se cumple la primera propiedad. Este es diferente al vacío y K intersección C es diferente al vacío. Ahora, pues yo quiero ver que la unión de estos dos conjuntos me da el conjunto K, que es el que quiero separar. Entonces voy a ponerlo por acá. Entonces, para probar el punto 2, 1, K intersección B con K intersección C. Pero pues esto sería lo mismo que K intersección B unión C. Por la distributividad de la intersección. Y B unión C, pues es el que dijimos que era A. Entonces K intersección A
Pero como K está contenido en A, pues esto me queda nada más como K. O sea, lo que se veía aquí de que la unión de estas dos partes, pues me queda igual a K. Y la tercera propiedad que tendría que probar, pues es que estos conjuntos sí están separados. Pero, pues lo único que estaría haciendo es decir, K intersección B, su cerradura a este conjunto, quiero probar que no interseca acá intersección C. Pues esto está contenido en B y lo de acá en C. Y esta intersección ya sé que es vacía, entonces pues la intersección de la izquierda también es vacía. Y lo mismo va a pasar pues con la otra intersección. O sea, si yo le pongo la cerradura al segundo conjunto, nuevamente esto está contenido ahora en B, intersección cerradura de C, porque hay que recordar que la cerradura sí preserva las contenciones. Entonces esto otra vez es vacío. Y con eso pues lo que ya estoy concluyendo es que este conjunto K pues lo pude separar por medio de la parte de K intersección B y K intersección C, o sea, K es disconexo. O sea, se parece mucho esta prueba a lo que hicieron ayer con los segmentos. Y la contradicción de aquí, pues viene de suponer que K no estaba contenido en alguno de los dos conjuntos. Entonces, K tiene que estar contenido en B o K está contenido en C. Entonces, hasta aquí lo que hemos probado es que siempre que tengas una separación y un conexo que esté contenido en esa separación, pues debe estar contenido en alguna de las dos partes, porque si no lo puedes desconectar. ¿Tienen alguna pregunta de este primer punto? Todo bien, profe. Entonces vamos a intentar demostrar el segundo punto de aquí. El punto 2 y 3 van a usar el 1 que ya demostramos. Entonces yo creo que el teorema lo dejamos ahí. Y acá vamos a poner la demostración de 2. Bueno, casi todas las demostraciones que se hacen de conexidad, pues como la definición de conexidad está dada a partir de la definición de que un conjunto es disconexo, pues casi siempre las vamos a estar haciendo por contradicción o por contrapuesta. Entonces, para el punto 2, pues igual aquí voy a suponer que A unión B es disconexo. Entonces, que sea disconexo, pues significa que otra vez lo puedes separar por medio de dos conjuntos. Vamos a llamarles C y D. Para algunos conjuntos C y D, contenido CNRN. Entonces, este conjunto C y D, pues cumplen las tres propiedades que ahora sí creo que ya no las vamos a escribir. Pero entonces imagínatelos aquí, pues como que estos son los dos elementos que separan a la unión. Lo que yo ya sé, pues es que A y B por separado son conexos.
Y entonces, como A es conexo, por el punto 1, ya sabemos que tiene que estar contenido en C o en D. Y entonces aquí, bueno, sin pérdida de generalidad, como no estamos diciendo nada en especial de C y D, pues tú puedes suponer que está contenido en el que quieras, ¿no? Digamos en C. Bueno, que esto normalmente, cuando volvamos a escribir sin pérdida de generalidad, pues vamos a poner ahí SPG. Supongamos que A está contenido en C. Y entonces, bueno, el conjunto A ya está aquí. ¿Y ahora qué podemos decir del conjunto B? O sea, igual tiene que estar contenido en alguno de los dos, pero ¿sabemos en qué conjunto tiene que estar contenido? Creo que en D, ¿no? ¿Por qué tendría que estar contenido en D? Porque si no, bueno, creo que la unión no sería, ¿no? Sí, vamos a ver eso. Entonces, usando que B es conexo, pues también tienes que... En principio, este B tiene que estar contenido en alguno de los dos conjuntos, en C o en D. En este paso ya no puedo hacer lo mismo de decir sin pérdida de generalidad, supongamos que esté en C o supongamos que esté en D, porque ya tengo una información específica del conjunto C. O sea, estos dos ya no son como equivalentes en el sentido de que tienen la misma, bueno, tengo la misma información de los dos. Antes de suponerlo de A, sí, lo único que sabía es que eran elementos de la separación y todo esto es muy simétrico, o sea, si intercambio C con D no pasa nada. Aquí sí, porque pues ya sé que el C contiene A. Entonces no puedo ponerlo de sin pérdida de generalidad, pero pues vamos a ver qué pasa en cada caso. Bueno, si B estuviera contenido también en C, pues quiere decir que la unión completa tiene que estar contenida en C. Y además lo que sabíamos es que como esto es una separación del conjunto A unión B, pues una de las propiedades que cumple es que A unión B tiene que ser igual a C unión D. Y entonces, como toda la unión ya está contenida en C, y estos conjuntos son, pues son ajenos, entonces D tendría que ser vacío.
sea, están separados, pero en particular no tienen elementos en común. Sí, porque si D no fuera vacío, pues el elemento de D ya no estaría en A unión B. Entonces de aquí, pues esta ya es una contradicción, ¿no? Se supone que para que sea una separación, pues cada conjunto tiene que ser distinto del vacío. Entonces este caso no puede ocurrir. Ahora, ¿qué pasaría si B está contenido en el otro conjunto, en D? En ese caso, pues por aquí tendrías el B, A contenido en C y B contenido en D. Aquí algo que estábamos suponiendo es que A y B no están separados. Entonces, de que no estén separados, vamos a llegar a una contradicción porque si yo me fijo en A intersección la cerradura de B, dije A está contenido en C y B, pues en este caso estoy suponiendo que está contenido en D. Esta intersección yo ya sé que sí es vacía, por lo de que C y D forman la separación. Y lo mismo pasaría con la otra intersección. La intersección de la cerradura de A con B, pues estaría contenida en cerradura de C intersección D, y esto nuevamente pues es vacío. Entonces, en este segundo caso, pues como me quedaron A y B en distintos elementos de la separación, en realidad A y B están separados. Entonces, en ambos casos estoy llegando a una contradicción. Y entonces la contradicción, pues viene de suponer que la unión era disconexa. Entonces, bueno, lo que hicimos en este segundo punto es, usando el primero supones que A unión B sí lo puedes separar, o sea, la unión completa, por medio de estos conjuntos C y D. Entonces, cada conexo por separado se tiene que quedar contenida en una parte de la separación. Y a lo que estamos llegando es que si ambos conexos están en el mismo conjunto, pues el otro tiene que ser vacío, y esa es una contradicción porque los elementos de una separación no pueden ser vacíos. Es la primera propiedad que escribimos. Y si están en distintos conjuntos, pues la contradicción es que en realidad estos, como cada uno está contenido en C o en D, también estarían separados. Entonces eso es la prueba del punto 2 y nos falta probar por último 3. ¿Alguna pregunta de este segundo punto? Yo iba a preguntar qué significaba esa O. Entonces vamos a probar el 3 y mientras tanto, a ver, pueden escribirme otra vez los que sí vayan a participar para tener idea de cuántos son.
Bueno, ahorita los contamos. Vamos a poner el 3 que está aquí arriba. Entonces ahora tengo pues una familia de conexos que no sé pues cuántos son, pero eso no es importante. Y pues vamos a tomar un punto en la intersección. Nuevamente pues lo vamos a hacer por contradicción, entonces supongo que esto es disconexo. Entonces, esta unión completa la separo por medio de dos conjuntos B y C. Nada más como recordatorio, B y C son no vacíos, están separados y su unión es igual a esta unión. Los que no tengan disfraz ahorita pueden agarrar un plumón y rayarse la cara o algo así. Igual y resulta ser el disfraz más original y ganan. Entonces, supongo que esta unión ya está separada por medio de los conjuntos B y C. Voy a tomar un punto que esté en la intersección de todos, ¿no? Entonces, tomamos X0 en la intersección de los conjuntos A alfa. Y entonces, pues, este punto X0, como está en cada alfa, o sea, en la intersección, pues también va a estar en la unión. Y esta unión es igual a B unión C. Entonces quiere decir que el punto X0, pues tiene que estar, bueno, vamos a ponerle ahí la línea de siempre. Tiene que estar en B o en C. Nuevamente aquí, pues como no tengo alguna información que distinga a B y C, o sea, es simétrico esto, pues puede suponer que X0 está en cualquiera de los dos. Entonces vamos a poner aquí, sin pérdida de generalidad, supongamos que X0 está, pues ahora vamos a poner en el segundo, vamos en C. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Tienes la separación del conjunto B y el conjunto C. El punto X0 que tomamos, bueno, estamos suponiendo que está en el segundo conjunto, pero este punto X0 pertenece a todos los alfas. Entonces, si tú tomas cualquier alfa, como X0 está ahí, entonces todo el conjunto A subíndice alfa tendría que estar contenido en C, porque ya dijimos que un conexo que esté contenido en una separación, pues debe estar contenido en alguno de los dos conjuntos. Entonces, esto pasa para cada alfa. Para cada alfa en I, como A alfa, pues tiene que estar contenido en, bueno, en la unión. Después unión C. Y alfa es conexo. Entonces, pues en principio este alfa
¿Está contenido en B o está contenido en C? Entonces lo que decía es que ya sé que el punto X0 está en el segundo conjunto. Y entonces, pues, este A alfa tiene que estar contenido en C. Pero pues esto pasa para cada índice alfa. Y entonces con eso que tengo, pues que la unión de todos los conjuntos A alfa tendría que estar contenido en C. Y entonces, pues el conjunto B va a terminar siendo vacío. Es algo similar a lo que pasó aquí en el punto 2. Y entonces, pues mi conclusión es que este conjunto, pues en realidad es conexo. Aquí al inicio de la demostración, pues podemos poner, para que quede más claro qué es lo que estábamos suponiendo. Lo que empecé suponiendo es que esta unión es un conjunto disconexo. Y entonces, a partir de eso, pues tienen que existir B y C que forman la separación del conjunto. Y ya, pues todo lo demás. ¿Alguna pregunta? Ninguna. O sea, para mí que ustedes ya nada más están esperando lo del concurso. Sin ver a qué hora acaba para saber quién gana. Bueno, entonces ya tenemos estas propiedades de los conjuntos conexos. Y entonces, como ejemplo, el primer conjunto que habíamos dibujado, les decía, va a resultar un conjunto conexo. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, la justificación por escrito ahí se las dejamos como ejercicio. Yo pues se las voy a decir así. O sea, primero para probar que esta parte de aquí de la gráfica es conexa, pues la puedes ver como imagen continua de un intervalo. O sea, si esta es f de x igual a seno de 1 entre x, pues tú puedes definir g de t igual a t, seno de 1 entre t. Entonces, esta función pues va de R en R2. Bueno, hay que decir por qué es continua, digamos, en el intervalo 0 infinito o en 0, 1, 0 abierto. Y entonces ya si pruebas que esto sí es una función continua,
pues la imagen del intervalo 0, 1 va a resultar un conjunto conexo, ¿no? Porque este ya es conexo, por ser un intervalo. Entonces ya tendrías que todo esto sí es conexo. Lo de acá también sabes que es conexo, por lo que vieron con Daniel. Y luego pues justificas por qué sí están, bueno, por qué estos conjuntos no están separados, para concluir que la unión es un conjunto conexo. O sea, ya tenemos toda la información, lo único que no quiero es ponerme a escribir todas esas cosas ahorita. En la tarea creo que venía de todo R, ¿no? No solo de 0, 1. Bueno, o sea, de R positivo. Para cualquiera de los dos, pues te funciona. Sí, o sea, si la gráfica la consideras nada más en 0, 1 o 0, infinito, como sea, esto sigue siendo un intervalo y entonces la parte de la gráfica va a resultar conexa. Bueno, y para esos que dicen que ya vieron esto en el examen, no. Bueno, aparte de esto, hay como otro ejercicio, pues pueden pensar en qué sucede con conjunto así. Eso también va a venir ahí. O el último, imagínate que aquí tienes el 0, 0 y de este lado pones 1, 1, 1, 1 medio y en general pues 1, 1 entre n, ¿no? O 1 entre k, esto en R2. Y vas uniendo. Entonces, esto pues ya va a resultar un conjunto conexo por el teorema que acabamos de demostrar, porque es unión de conexos que se intersecan en un punto. Entonces, bueno, vamos a ponerle también el 1, 0. Entonces este es un conjunto conexo por el punto 3 del teorema. Son todos conexos y se intersecan en el origen. Entonces, igual para este ejemplo, este ya es conexo por el punto 3 del teorema. Pues imagínate que en lugar de poner todo el segmento de abajo, nada más lo que voy a hacer es unirle este punto. O sea, el 1, 0. Bueno, quedó muy feo el dibujo, vamos a intentar hacerlo bien. Aquí está el 1, 0, 0, 0 y todos estos segmentos, ¿no? Y entonces, pues ahí les dejo de tarea pensar en si esto es conexo o no. Bueno, antes de seguir, déjenme contar rápidamente lo de cuántas personas respondieron. Bueno, creo que son como 10. Entonces ya casi hacemos esto. Vamos a poner nuestra siguiente definición.
Bueno, le vamos a llamar trayectoria o camino. En Rn es una función continua f que tiene como dominio en el intervalo 0, 1 y contradominio Rn. Entonces, las funciones continuas que tienen dominio el intervalo 0, 1 les vamos a llamar trayectorias. Entonces, como te imaginas una trayectoria, por ejemplo en R3, pues puedes pensar en su imagen. La imagen continua del intervalo 0, 1, pues eso nada más se va a ver como, digamos, este sería el f de 0, y aquí está el f de 1. Pues un trazo ahí que puedes hacer en el espacio. Esta trayectoria, pues no estamos diciendo que la función sea inyectiva, entonces podría aquí cruzarse el camino que estás trazando, o hasta hacer un punto fijo, o sea que la función sea constante. Entonces, si por ejemplo le llamas x a f de 0 y y a f de 1, lo que vamos a decir es que f es una trayectoria de x a y. Entonces aquí, bueno, si le llamas x1 y este punto y, esta trayectoria va de x a y. Otra cosa que vamos a decir es que si tú tienes un conjunto A contenido en Rn y la imagen directa de esta función está contenida en A, pues lo que vas a decir es que la trayectoria f está contenida en A. O sea, trayectoria le estamos llamando a la función, pero muchas veces, pues más que a la función nos vamos a referir a su imagen. Y entonces si la imagen está contenida en un conjunto, pues vamos a decir que la trayectoria está contenida ahí. Entonces ahorita ponemos algunos ejemplos de esto después de nuestra siguiente definición. La segunda definición pues es un conjunto A contenido en Rn es conexo por trayectorias. Esto lo vamos a abreviar como CPT o conexo por caminos. Si para cualesquiera dos puntos, X y Y que estén en A, pues existe una trayectoria de X a Y. Contenida en A.
Y entonces, pues yo digo que ya tienen ejemplos de trayectorias, ¿no? ¿Qué ejemplos de trayectorias han visto en este curso? Por ejemplo, ayer. Ah, los segmentos de recta, ¿no? Sí, los segmentos, o sea, que estaban denotando así, como X, Y, en Rn, justo como los definieron, bueno, vamos a ponerle aquí 1 menos t por el punto X más t veces el punto Y. Para decir que esto era conexo, pues lo que hicieron fue probar que es imagen continua del intervalo 0,1, que ya es conexo. Entonces ahí pues se definió una función, digamos f, que va de 0,1 en Rn, y f de t pues es justamente definirlo así. Bueno, hicieron una demostración de que esta función es continua usando funciones coordenadas. Aunque, bueno, más simple que eso, se podía haber dicho f de t igual a x, digamos, h de t si quieres. Pues esto, como no depende de t, es una función constante. Las funciones constantes, pues ya dijimos que son continuas. Esta y también es una constante, entonces es continua. Multiplicar por un... Bueno, la multiplicación de dos funciones continuas también es continua. La suma de dos funciones continuas es continua. Entonces esto, bueno, se podía ver como una operación combinada de funciones continuas. Es otra manera de probar la continuidad, pero bueno, ya tienen una prueba escrita de que esto es una función continua. Y entonces, pues esto, como es continua, entonces es una trayectoria, porque tiene dominio el intervalo 0,1. Entonces f es una trayectoria de f de 0 es el punto X y f de 1 pues es el punto Y. Entonces estas funciones continuas que definieron pues son trayectorias. Aquí estamos diciendo que un conjunto es conexo por trayectorias si para cualquier par de puntos que tú tomes en el conjunto, pues los puedes unir por medio de una trayectoria. ¿Me pueden decir algún ejemplo de un conjunto que sí es conexo por trayectorias? Pues son los convexos, ¿no? Ajá. Entonces un conjunto convexo es conexo por trayectorias. Porque justo la definición de convexidad, o sea, si tú supones que A es convexo, y tomas dos puntos aquí,
la definición de convexidad lo que te dice es que el segmento de X a Y tiene que estar contenido en A. Aquí tienes, por ejemplo, en el caso de las bolas, tomas X y Y. Entonces el segmento está contenido en el conjunto A. Y como ya dijimos que este tipo de funciones son trayectorias, las que parametrizan a los segmentos, pues entonces va a existir una función continua, o sea, una trayectoria de X a Y que está contenida en A. Entonces este f de t pues es el mismo de siempre. 1 menos t por x más t veces y. Tal que, pues de hecho la imagen directa de esta función es exactamente el intervalo xy que está contenido en A. Y entonces ya se cumple la definición que habíamos puesto. Entonces los convexos son conexos por trayectorias, lo que vamos a ver a continuación. Esto vamos a ponerlo como observación. Pues es que los conjuntos que son conexos por trayectorias son conexos. Entonces, esto de ser conexo por trayectorias siempre va a implicar la conexidad, así como la definimos antes. Y para la demostración, pues voy a ocupar el resultado de que la unión de conexos que se intersecan en un punto es conexo. Entonces, antes de escribirla, pues vamos a platicar de qué se trata. O sea, tú tomas el conjunto A. Lo único que vamos a hacer en este caso es fija un punto, el que sea. Si es que A es no vacío, porque si A fuera vacío, pues por vacuidad se cumple esto. Y también se va a cumplir por vacuidad que es conexo, entonces ahí no hay como mucho que hacer. Entonces, digamos, si A es vacío, pues A ya va a ser conexo, porque no lo puedes separar por medio de dos conjuntos no vacíos. Entonces aquí ya se cumple lo que quieres probar. Entonces supongamos que A es distinto del vacío. Vamos a tomar un punto x0 que esté en A. Y entonces para cualquier otro punto que tú tomes, ya sabes que va a existir una trayectoria de x0 hasta este punto y. Pero entonces si te fijas en la imagen de este conjunto, bueno, la imagen de la trayectoria, esto va a ser conexo porque es la imagen del intervalo 0, 1. Y entonces si lo haces para cada punto y que esté aquí en el espacio A, pues resulta que la unión de todos estos conjuntos que son conexos también va a ser conexo porque todos se intersecan en el punto x0.
Y como esto lo vamos a hacer para todos los puntos, pues lo que va a resultar es que la unión te quede exactamente A. Entonces de eso se trata la demostración. Entonces tomo x0, un punto cualquiera en A. Entonces para cada y en A, como está suponiendo que A es conexo por trayectorias, pues existe una trayectoria que le vamos a llamar f subíndice y. Entonces, una trayectoria hay que recordar que es una función continua del intervalo 0, 1 en Rn, pero que está contenida la imagen en A. Entonces, esta, pues en realidad, la podemos poner que va a dar a A. Entonces, esta trayectoria va del punto x0 a y. Entonces, fy de 0 es el punto x0 y fy de 1 es y. Y entonces para cada punto y, decía, pues tienes ahí la trayectoria que va de x0 hasta y que todo esto sí está contenido en el conjunto A. Entonces, a este conjunto le vamos a llamar C subíndice y. Entonces, esto es igual a la imagen directa de todo el intervalo 0,1. Entonces, ¿qué es de este conjunto? Pues que es conexo porque es la imagen continua de un intervalo. Y la otra cosa es que pues tiene al menos al punto x0 y a y. Entonces estos dos puntos están en CY. Y ahora para usar el teorema que habíamos demostrado, pues vamos a notar que entonces el punto x0 pues pertenece a la intersección de todos los conjuntos CY con y en A. Y entonces como este conjunto es no vacío, la intersección, esto va a implicar que la unión de todos los CY es conexo. Entonces aquí estamos usando el teorema que se probó al inicio de la clase. Y ya para terminar, pues lo que sabes es que, otra vez, cada y está en su propio CY, y este CY está contenido en A. Si quieres, pues esto lo puedes notar desde acá.
Y entonces cuando tomas la unión de todos, pues aquí estarías uniendo CY con YNA. Como cada conjunto está contenido en A, pues esto sigue estando contenido. Y de este lado, pues tomas cada punto Y en A, entonces te va a quedar también el conjunto A. O sea, la conclusión es que A es igual a la unión. Entonces este conjunto es conexo. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Entonces ya si juntamos la observación de aquí arriba y la proposición que se acaba de demostrar, pues lo que tenemos es que está aquí convexo, implica conexo por trayectorias, y conexo por trayectorias implica conexo. Bueno, en cada una de estas implicaciones, pues el regreso no se va a cumplir. Habrá que dar ejemplos en algún momento. Pero va a haber unos conjuntos especiales para los cuales estas dos sí son equivalentes. Bueno, el ejemplo de que conexo no implica conexo por trayectorias, pues es justamente el primero que les puse. Bueno, ahí cuando comenzamos la clase, que era lo de la gráfica del seno de 1 entre X. Entonces, este ya dijimos que es conexo. Y habría que probarlo formalmente que no es conexo por trayectorias. La idea en este caso, pues es que, por ejemplo, cualquier punto sobre la gráfica no lo puedes conectar por medio de una trayectoria con un punto de este lado, o sea, sobre el segmento. Porque la única manera en que te puedes mover, pues sería aquí en la gráfica. Y el problema es que, pues esta función no la puedes extender de manera continua al cero, porque aquí el límite no existe cuando x tiende a cero. Entonces les repito, pues hay que dar una demostración más formal de esto, pero esa es la idea, que cualquier punto sobre el eje Y, o sea, sobre este segmento, no se va a poder conectar con uno sobre la gráfica por medio de una trayectoria, pero ya dijimos que esto sí es conexo. Y lo de convexo, que no implique, bueno, más bien, conexo por trayectorias no implique convexo. ¿Qué ejemplo me pueden dar? Pues puede ser como, no sé, la gráfica de x cuadrada, que si te tomas como dos puntos, pues el segmento que los une no está contenido. Sí, entonces este de aquí, pues no es convexo, pero sí es conexo por trayectorias, porque de hecho, sí te puedes ir por aquí, nada más habría que parametrizar bien. Entonces esto, pues es un ejemplo de que conexo por trayectorias, pues no implica convexo.
o cualquier cosa que se te ocurra que tenga un doblez y aquí en medio esté vacío. Sí va a ser conexo por trayectorias, pero no va a ser convexo. Entonces, bueno, de aquí lo único que nos hace falta por demostrar, que supongo que ya se hará en el inicio del video de la siguiente clase, es que estos dos, les decía, van a ser equivalentes en algunos conjuntos en particular, o sea, conjuntos con ciertas propiedades. No es que vayamos a dar otra definición, sino más bien esos conjuntos especiales donde sí son equivalentes, son los abiertos. O sea, un abierto que sea conexo, sí va a ser siempre conexo por trayectorias. Entonces eso ya se los estaré presentando al inicio de la próxima clase.